Pero a raíz de la Revolución Francesa, en el siglo XIX, aparecen las ideologías. Las ideologías son mentiras, engaños, autoengaños, para que nosotros nos expliquemos quién somos, quién es Dios y la realidad, pero sin Dios. Doctrinas erradas, herejías, han habido siempre, desde el inicio de la revelación, incluso en la primera alianza, y también con Jesucristo y después de la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Pero planteadas como ideologías solo a partir del siglo XVIII, que además tenían un agregado, que es el que nosotros estamos viendo ahora. El agregado de buscar un cambio radical, una revolución. Ese ímpetu revolucionario aparece en el siglo XVIII. La primera es la Revolución Francesa. Antes, el antecedente que había era la Reforma, no era revolución. Pero la Revolución Francesa, con los filósofos de la Ilustración francesa, son los que plantean una visión deísta de la realidad. Deísta con D. ¿Qué implica una visión deísta? No negaban a Dios. Hay un Dios, pero es un Dios que no interviene de la criatura humana, en la historia. Es decir, no es un Dios encarnado, no es Jesucristo. Porque Jesucristo es el Dios encarnado. Jesucristo es el Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que nace de María Virgen, Dios y hombre verdadero. Y él entra en la historia. El Eterno entra en la historia. Entonces la Revolución Francesa lo que hace es niega a Jesucristo. Dice, Dios sí, Jesucristo no. Es decir, Jesucristo no es Dios. Es un maestro, es un sabio, puede ser un santo, pero no es Dios. ¿Y por qué les estorba que sea Jesucristo Dios? Porque si Dios entra en la historia, nosotros ya no podemos hacer cualquier cosa, sino que tenemos que tomar en cuenta lo que nos dice el Señor. Y entonces es ahí en la Revolución Francesa, y a consecuencia de la Revolución Francesa, en que se empieza a interpretar justamente la participación en la vida social de una manera en que cada vez menos tenga influencia nuestra fe, y lo que el Señor enseña es revelación, en consecuencia es verdad revelada, y que para nosotros eso es norma de vida. Y entonces la vida moral, es decir, el bien y el mal, se definen conforme a Jesucristo. Y esa revolución, la Revolución Francesa, supuestamente no era contra la fe, supuestamente era contra las monarquías absolutas, es decir, contra el poder temporal de los reyes, que eran monarcas absolutos. La Revolución Francesa, que origina la revolución burguesa, es decir, de los pequeños artesanos, de los pequeños empresarios, que eran los burgueses, que habitaban en los burgos, en las ciudades, de ahí viene la palabra. Ese desarrollo, diríamos, productivo de los burgueses va a dar origen al capitalismo. Es decir, estos burgueses van a ir acumulando bienes, riquezas, y va a producirse la primera revolución industrial. Es decir, van a aumentar por una serie de innovaciones tecnológicas la capacidad productiva, las fuerzas productivas, que va a hacer que sea menos dependiente de mano de obra, de trabajadores, por esta industrialización que va a producir fábricas, máquinas que van a reemplazar al hombre. Y entonces se va a producir desempleo, se va a producir menos ingresos, y entonces se va a producir una crisis económica severa.
Y la Iglesia en ese contexto, con el Papa León XIII, da la primera encíclica de la doctrina social de la Iglesia, que se conoce con el nombre de las cosas nuevas, Rerum Novarum, y empieza a hablar justamente de la situación injusta en que vivían esas personas y que eso era condenado por la Iglesia. Es decir, la Revolución Francesa va a producir el desarrollo del liberalismo. Ustedes recuerdan que la Revolución Francesa tenía tres, diríamos, lemas: libertad, igualdad y fraternidad. Una fraternidad sin Dios, una igualdad que era igualitarismo y una libertad que era un valor supremo, porque ya no había Dios providente, entonces el ser humano, su voluntad, el deseo humano era el único criterio de medida. Y entonces aparece esta revolución burguesa, esta revolución capital, esta innovación y desarrollo capitalista, consecuencia, pero luego vienen sus excesos. Y surge en respuesta a la revolución industrial y a estos desarrollos, diríamos, de este capitalismo salvaje, llamemos así, surge la respuesta, diríamos, socialista. Surgen las visiones ya no tanto centradas en el individualismo y un mercado que es mano invisible y que resuelve todo, con un estado mínimo prácticamente sin intervención de nadie, y salen los planteamientos de que no son los burgueses, sino que son los proletarios, los trabajadores, los obreros, los que tienen que hacer una revolución, un cambio social. Y de ahí surgen distintos socialismos y eso se estructura en los planteamientos de Marx y Engels, que van a dar origen al manifiesto comunista. Pero el manifiesto comunista se plantea, y la visión marxista de Marx y Engels se plantean como ateas, contrarias a la familia, contrarias a la religión, contrarias a la fe. Y por eso es que Marx va a decir la religión es el opio del pueblo. Contrarias a la caridad. Porque la caridad cristiana, que es no buscar el enfrentamiento, sino buscar la solidaridad, compartir, ellos lo veían como un freno a las condiciones subjetivas para la revolución. Y entonces no les gustaba la caridad, condenaban la caridad. Y eso mismo también ocurre aquí en nuestro país. Ha ocurrido y en todos los lugares donde estos planteamientos se han llevado adelante. En conclusión, estas ideologías son condenadas por la Iglesia, tanto el liberalismo como el marxismo. Ambas, al presente, son dos caras de una misma medalla, de una misma moneda. Eso surge, entre comillas, en la síntesis que hace este secretario general del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, cuando desarrolla los planteamientos de la revolución cultural, del marxismo cultural, ya en el siglo XX, década del 30, después de la Revolución Rusa. Y lo concreto es que esa visión de la sociedad, más aún al presente, como se ha verificado históricamente, no reduce la pobreza. En ninguna parte donde se implantó luego de la Unión Soviética y en adelante hasta 1992, se extendió por muchos países. En ningún lugar ese modelo social, de organización política, de manejar la economía y de atender a los pobres redujo la pobreza. Lo que se produjo es empobrecieron los países, hubieron más pobres, pero un grupo pequeño de personas, los dirigentes, se enriquecieron. Y eso ha pasado en el mundo entero sin excepción, no hay ninguna excepción.